tanto autocontrol tienes? Autocontrol en el momento de levantarte en la mañana a hacer ejercicio o en el momento que te ofrecen el pastel de chocolate en el postre, resistirte a él. Te platico de un experimento muy famoso que se hizo en los años 70 por la Universidad de Stanford, el doctor Walter Mischel, en donde pusieron a muchos niños, a uno por uno, en una cámara de Gesell solito, y la maestra entraba y le decía, si resistes comerte este malvavisco, cuando yo regrese te voy a dar 2 malvaviscos. Entonces es muy divertido ver, y lo puedes ver en YouTube, las reacciones de los niños frente al malvavisco de 4 años. Lo huelen, lo tocan, lo besan, ya sabes, lo saborean. Una niña empieza a comer por abajo para que no se note. En fin, el propósito de este experimento era comprobar qué tanto el postergar la gratificación, que tiene que ver con autocontrol de uno mismo, tiene que ver con el éxito o no futuro de las personas. Lo que sorprendió al doctor Mischel fue la inesperada correlación que había entre los resultados de la prueba y el éxito que después de 10 años y 20 se comprobó que tuvieron esos niños que resistieron la tentación de comérselo. Se dieron cuenta que de adolescentes eran niños mucho más competitivos y de adultos tenían mucho más éxito académico y mucho mayor autoestima. Ahora como adultos, no sé si te pasa que a veces sabes que tienes que hacer ejercicio, pero el cerebro te convence de quedarte en la cama porque está más cómodo y calientito, o sabes que tienes que ahorrar para tu futuro, pero claro, el placer de comprar en el momento es mucho más satisfactorio, o bien sabes que tienes que pasar tiempo con la familia y con tus amigos, sin embargo el día no te alcanza y el trabajo es muchísimo y así se pasó el tiempo, los años y no cumpliste con tu meta. Que cuesta un enorme trabajo, claro que cuesta trabajo, pero hay que tener en cuenta que hay 2 canales de comunicación, la mente y el cuerpo. En esos momentos tenemos que ignorar lo que la mente te dice y hacerle caso al cuerpo. Es decir, hacer las sábanas así para levantarte y hacer ejercicio, a pesar de todo lo que tu cerebro está reclamando, o hacer esto frente al postre, a pesar de lo que el cerebro y la dopamina, la promesa de dopamina te está diciendo está delicioso, ignorarlo. O bien darle tiempo a tus hijos a pesar de que sabes que el trabajo acá está pendiente. En fin, es postergar la gratificación en aras de obtener algo mejor en el futuro, pero sobre todo te sientes muy bien y es a lo que te invito, a esa sensación de satisfacción contigo mismo cuando pasó el tiempo y en la báscula ves que pesas 2 kilos menos, o bien que tus hijos están más cercanos a ti, o bien que tu cuenta de ahorro aumentó porque te aguantaste en comprar. Siento que esa gratificación que tenemos después vale la pena a la gratificación instantánea que nos da complacer al cuerpo. ¿Qué opinas? Te leo. Gracias.